Muy buenas noches, bienvenidos a Debate. Les saluda Eva Velasco. Eduardo Arévalo se encuentra en sus merecidas vacaciones, así que con muchísimo gusto vamos a estar acompañándole a usted por los próximos 15 días. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de un tema que realmente a todos nos interesa, sobre todo en estas épocas, el aguinaldo, también derechos laborales, entre otros. Por eso tenemos a una invitada especial, tenemos con nosotros a la doctora Carolina Morán, directora de Morán y Asociados. Doctora, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches Eva, buenas noches a todos los que están pendientes de este programa de debate, una entrevista muy importante para toda la población y más con el tema que vamos a abordar, la temática que vamos a abordar esta noche. Perfecto, gracias. Ahora vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Finanzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, vamos a comenzar. Y como les decíamos, vamos a hablar de aguinaldos y derechos laborales. Es un tema que todavía genera muchas dudas entre la población y sobre todo porque cada caso es diferente, doctora. ¿Quiénes están obligados a dar el aguinaldo y qué pasa con quienes no lo dan, por ejemplo? Sí, fíjate que el aguinaldo, todo empleador está obligado a darlo. Cuando hablamos de todo empleador, llámese una persona natural, o sea, llámese María, Juan, Pedro, Luis, independientemente, o llámese sociedad, empresa, puede ser una cooperativa, puede ser incluso el mismo Estado como tal. O sea, todo aquel que es patrono, que es empleador, está en la obligación de pagarle a sus trabajadores o en concepto de aguinaldo una prima en cada año. Entonces es una cantidad de dinero que todo empleador está obligado a dar. ¿Qué pasa con la figura del aguinaldo? Hace años se estaba establecido en el Código de Trabajo que el aguinaldo se perdía cuando tú no eras consecutivo en tu trabajo y tenías inasistencias sin justificación. ¿Qué significa eso? No tenías una incapacidad, no tenías un permiso, lo que contempla la ley. Entonces, en esas oportunidades el aguinaldo se perdía. En Totalmente. el 2000 se perdía antes. Okay. A partir del 2019 se reforma el Código de Trabajo y la Asamblea Legislativa tuvo a bien establecer que nadie, ningún trabajador ni trabajadora pierde el derecho al aguinaldo, por lo cual todos y todas las trabajadoras del país tienen derecho al aguinaldo. Y hay que hacer ver algo, Eva, que cuando hablamos de trabajador o trabajadora, independientemente cómo le llamen al contrato de trabajo, hay relación laboral por el simple hecho de que una persona presta sus servicios para otra por 2 días consecutivos, o sea, 2 días consecutivos, incluso dice el Código de Trabajo que aún en menor tiempo si se comprueba la subordinación. Si se comprueba la subordinación, hay relación de trabajo. ¿Y qué es la subordinación? Es el elemento clave de que hay relación laboral porque yo estoy subordinado, como la palabra lo dice, o sea, tengo una jefatura, aparte de que tengo una jefatura, tengo un horario de trabajo, me dicen dónde hacer el trabajo, cómo hacer el trabajo, seguir ciertas directrices, entonces a eso le llamamos subordinación. Okay. Si a tu contrato le dicen que es de servicios profesionales, por ejemplo, pero si tú tenés esa subordinación, ese horario de trabajo, te debes a un jefe, hay un descriptor de puestos o por lo menos te dicen cómo hacer las cosas, aunque no tengas contrato escrito, hay relación de trabajo. Entonces tenés derecho también al aguinaldo. Okay. Como sabemos, es obligatorio, bueno, como usted lo ha dicho también, y eso se debe entregar entre el 12 y el 20 de diciembre. Pero la pregunta es si esto realmente se cumple en la realidad salvadoreña. O sea, ¿qué pasa si se entrega después? ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Y qué debería hacer, por ejemplo, el empleador si ocurre esto con su empresa? Sí, fíjate que un tema que sabemos que venimos de una pandemia, ¿verdad? Seguimos en la pandemia por COVID-19 ha golpeado muy fuerte a todas las empresas, no solo de El Salvador, sino que a nivel mundial. Las economías de nuestros países se ven afectadas, pero toda empresa está obligada a pagar el aguinaldo.
no hay excepción alguna, no hay nadie que no pueda justificar que estoy en quiebra, no hay justificación alguna. Por eso incluso la Constitución, las normativas ya establecen que esos derechos a favor de los trabajadores son irrenunciables, son derechos que se deben de cumplir. ¿Y qué pasa con aquella empresa que entre el 12 y el 20 de diciembre, y ojo, está entre el 12 y el 20, lo que podemos decir que hasta el día 20 la empresa tiene para pagar el aguinaldo? Después de ese día, si no cumplido, lo que puede pasar es que llega una inspección de trabajo y le puede puntualizar el no pagar el aguinaldo y por ende le va a corresponder incluso hasta un procedimiento sancionatorio. Lo pueden sancionar por no pagar el aguinaldo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie está exento. Así la economía haya golpeado a nuestras empresas, nadie está exento. Incluso el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica que dan esos servicios también tiene derecho al aguinaldo. Todos los trabajadores y trabajadoras del país tienen derecho. Sí, esa es una pregunta de hecho muy común, o sea, las personas que tienen contrato, bueno, aquí dice cuánto es y hasta hago mi tablita, pero muchas personas del sector informal o personas que trabajan con comisiones tienen esas dudas de voy a recibir o no porque no gano lo mismo todos los meses. Fíjate que tú has tocado un tema importante, el que trabaja por comisiones, por ejemplo el vendedor. Si el salario es variable, lo que se debe de sacar es el salario promedio, y el salario promedio se saca de hacer la sumatoria de los últimos 6 meses. La normativa te dice que se debe de sumar prácticamente los últimos 6 meses, cuánto ha devengado, y de esa sumatoria se divide entre los 6 y sale el salario promedio. Con base a ese salario promedio se debe de pagar en lo que corresponde en concepto de aguinaldo. Y tú tocas también otro elemento, el sector informal. Sí. El sector informal, si yo, digamos, por ejemplo, tengo un negocio, ya sea en el mercado, ya sea donde fuese, tengo ese negocio, si yo lo atiendo, o incluso mi grupo familiar lo puede atender, no hay inconveniente. Pero si yo empleo a alguien, desde el momento en que yo lo empleo y estoy percibiendo un lucro para mí, me veo en la obligación de pagar todas esas prestaciones, entre esas el aguinaldo. ¿Haya o no contrato? Haya o no contrato. A veces son, por eso hay una presunción legal de parte de lo que es el Código de Trabajo, de que la falta de contrato de trabajo es imputable al patrono. No tiene la culpa el trabajador que no le hagan su contrato de trabajo. Entonces, ante esa falta de contrato, se presume la existencia de la relación laboral porque esta persona ha ido 2 días consecutivos a prestar el servicio. Entonces, aunque sea sector informal, tú puedes ver, vas a ciertos negocios en los que son tiendas grandes y tienen empleados. Están en la obligación de darle cumplimiento a la normativa laboral. Ok, excelente. Ahora, bueno, este es un cálculo que a veces muchos nos perdemos y cuánto me toca a mí, cada año nos tenemos que recordar. Hay una tabla que usted también nos va a ayudar a leerla, dependiendo de la categoría del sector, ¿no? Para poder estar bien seguros, porque a veces hay casos donde sí, te pagamos el aguinaldo, pero ¿cómo sé que es justamente lo que yo, lo que me pertenece, ¿no? Sí. Fíjate, Eva, ¿qué es lo que ha pasado? A raíz del aumento al salario mínimo, como tú sabes que en el mes de agosto se da el aumento al salario mínimo, todos los sectores aumentaron un 20%. Entonces, a raíz de ese aumento, por ende, todas las personas que devengan un salario mínimo tienen derecho al aguinaldo con ese aumento o ese recargo del 20%, si lo ves de esa forma. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hemos sacado en Morán y Asociados una tabla promedio en la que se ha establecido por sectores. Sabemos que hay sectores que se repite o que es igual el salario, por decir así. Sí. Entonces, por ejemplo, para lo que es el sector agropecuario, el sector de recolección de café, el sector de recolección de algodón, el sector de beneficios de algodón, estamos hablando que ellos tienen lo que corresponde en salario mínimo a un salario promedio de 30 días. Acordemos que el salario mínimo es establecido diario, pero a un promedio de salario de 30 días, ellos devengan un salario de $243 con 43 centavos de dólar. Entonces, en promedio, tocaría, y esto depende de la antigüedad del trabajador para que así devengue el aguinaldo. O sea, va a recibir en concepto de aguinaldo dependiendo de la antigüedad de él. Aquellos trabajadores que tienen de 1 año y menos de 3 años de servicio para el mismo empleador,
tendrían en concepto para estos sectores, en calidad de aguinaldo, el salario de 15 días. Y eso estamos hablando en promedio de $121 con 73 centavos de dólar para estos sectores. Y aquellos trabajadores que tengan de 3 años y menos de 10 años de servicio para el mismo empleador, van a devengar en concepto de aguinaldo un salario promedio el salario de 19 días, siendo un aguinaldo promedio de $154 con 19 centavos de dólar. Y para estos mismos sectores, aquellos trabajadores que tienen una antigüedad de más de 10 años de servicio para el mismo empleador van a tener el derecho de 21 días de salario en concepto de aguinaldo, lo que significa que va a ser en promedio de $170 con 42 centavos de dólar el aguinaldo que recibirían estos sectores. Ahora bien, de ahí tenemos para lo que es el beneficio de café, ellos tienen, al igual que la recolección de caña de azúcar, y lo que es, para estos dos sectores nada más, ellos tienen a un salario promedio con el aumento del salario mínimo de $272 mensuales con 66. Entonces estos sectores van a recibir, para los que tienen la antigüedad de 1 a 3 años, o sea 15 días de salarios, van a recibir $136 con 33 centavos de dólares de salario promedio. Los que tienen de 3 y menos de 10 años, o sea 19 días de salario en concepto de aguinaldo van a recibir, ellos tendrían derecho a lo que son $172 con 68 de aguinaldo como promedio por esos días, y aquellos que tienen más de 10 años, como decíamos, son 21 días de salario en concepto de aguinaldo, ellos recibirían $190 con 86 centavos en cantidad promedio. Y el último sector que nos va quedando, que es los sectores que más han recibido y que son, por ejemplo, está también el tema de la maquila, textil y confección. Que cuando hablas de la maquila, textil y confección también es un poco más bajo, lo que ellos devengan, porque ellos tienen un salario a 30 días mensuales con el aumento del 20% de $359 .16 centavos de dólar al salario a 30 días. Entonces, los que tienen de 1 a 3 años reciben 15 días de salario, que es promedio $179 con 58 centavos. Los que tienen de 3 años, pero menos de 10 que hablábamos, el salario de 19 días, que para el sector maquila, textil y confección son $227 con 46, y los que tengan una antigüedad de más de 10 años, 251.4 centavos de dólar. Ok, nos falta comercio y servicios, doctora. Eso lo vamos a hablar después de esta pausa comercial. Así que volvemos en breve con este tema tan importante, el aguinaldo y los derechos laborales. Ya volvemos. Gracias por continuar con Debate. Estamos hablando sobre aguinaldo y también sobre derechos laborales. Por eso tenemos a la invitada de hoy, la doctora Carolina Morán. Doctora, estábamos viendo la tabla, muy interesante para que nos quede claro cuánto nos toca cada uno y hagamos este cálculo ahora con este 20% a lo del salario mínimo. Nos faltaron dos, ¿no? Vamos a ver si podemos la tabla de nuevo. Nos faltó comercio. Nos faltó comercio, servicios y la industria, que también tienen el mismo salario mínimo, igual que ingenios azucareros. Para estos sectores, estamos hablando que tienen un salario mínimo al promedio de 30 días de $365. Entonces, para estos sectores, dependiendo de la antigüedad, los que tienen de 1 a 3 años, como decíamos, que reciben 15 días de salario, en concepto de aguinaldo van a recibir en promedio $182 con 50 centavos de dólar. Los que tienen de 3 años y menos de 10 años, 19 días de salarios, recibirían $231 con 16 centavos de dólares en concepto de aguinaldo, y los que tienen una antigüedad de más de 10 años, $255 con 50 centavos de dólar en concepto de aguinaldo. Sí. Recordemos de que esto es con base a aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan un salario mínimo, ¿verdad? Sí. El que gana más, dependiendo del salario, así debe ser el cálculo, dependiendo de su antigüedad, de 15, 19 o 21 días en concepto de pago de aguinaldo. Así es. Y ahí viene esta pregunta. Esto viene desde un año, pero ¿qué pasa con las personas que solo han trabajado 3 meses, por ejemplo, o no han terminado el año? ¿Cómo les correspondería? Sí, ahí les corresponde de manera proporcional. Okay. ¿Qué significa esto? Si tú tenés 200 días laborados en la empresa, porque se hace el cálculo con base a los 200 días, se tendría que dividir, ok, si yo tuviera un año,
recibiría el concepto de aguinaldo, el salario de 15 días. Entonces, eso se divide por el número de días laborados. Sabemos que 365 días en el año. Entonces, si tú tuvieras, digamos, 15 días de salario y ganas $700, ganas $600, digamos, te correspondería la mitad, que son $300 en concepto de aguinaldo. Entonces, si tú tenés 200, esto le haces la tabla de 3, como decimos, para sacar el aguinaldo proporcional. Entonces, todos tienen derecho a aguinaldo. Sí. Así tengas un mes, 2 meses, incluso si tú te recordás, a veces siempre se rumora el hecho de que yo estoy sin empleo, pero las empresas no contratan a final de año para no pagar aguinaldo. Porque siempre hay una obligatoriedad de pagar aguinaldo a esos trabajadores, aunque tengan un mes laborando para la empresa. Importante saberlo. Ahora, doctora, ¿qué pasa con la política del aguinaldo al 100% o de acuerdo a la ley? ¿Esto es legal? ¿Cómo funciona? Sí, fíjate que hay empresas que por política de empresa, y eso es clave determinarlo, siempre las políticas deben de estar por escrito y bien documentadas. Las políticas no necesitan aprobación de ninguna institución, ni encargado, ni área, ni autoridad laboral. Basta con que sea aprobado a nivel interno de las empresas, pero esas políticas son aplicables solo para esas empresas en específico y que ellos ven que tienen las posibilidades de pagar a un aguinaldo al 100% o sobre lo que establece la ley, y entonces se aplica y ellos lo aplican y ahí prevalece ese derecho sobre lo que establece la ley. Siempre que el derecho laboral es superior a la que la ley establece, estos van a prevalecer. Y entonces pagan el aguinaldo al 100% o al 80%, dependiendo de la política que tenga interna la empresa. También hay empresas que tienen contrato colectivo de trabajo, que hay un sindicato y tiene un contrato colectivo de trabajo, y con base a ese contrato colectivo se paga el aguinaldo. Entonces también en estas empresas normalmente los derechos son superiores a lo que las normas establecen, y es válido también hacerlo. Okay. Ahora, también hay una pregunta de algunas personas ahí que decían, vaya, yo ya sé cuánto es mi aguinaldo y no me lo han dado justo, digamos. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo pienso seguir trabajando en esta empresa. O sea, hay personas que quizás por miedo no lo hacen, pero ¿qué deberían hacer? ¿Qué le recomienda usted como experta? Fíjate que nosotros, como tú sabes, mi giro es laboral empresarial, ¿verdad? Entonces nosotros siempre... incluso hacemos a nuestros clientes, les decimos de que ellos deben de tener un buzón de sugerencias, de comentarios, de quejas, porque hay trabajadores que tienen el miedo de llegar a la gerencia de recursos humanos o a desarrollo humano, dependiendo de cómo le llamemos, gestión humana, al área de que ve el tema de personal. Entonces tienen el miedo de llegar. Entonces, hagamos un buzón en el que ahí se pongan y se establezcan los trabajadores de manera libre, cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier comentario, porque todo al final es para mejorar, ¿verdad? Entonces, eso es una práctica. También es importante que los trabajadores que están viendo este programa, me imagino que están cenando, que ellos puedan perfectamente abocarse, ya sea al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o de gestión humana, para que hacer ver que no está conforme con la cantidad que se le da en concepto de aguinaldo. ¿Por qué lo sugerimos así? Siempre, incluso la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que debe de haber un diálogo concertado entre las partes, o sea, empleador con el trabajador de manera directa hablar. ¿Por qué? Para que evitemos una contingencia que se vaya fuera de la empresa, una inspección de trabajo o un proceso, no vale la pena. Entonces, y los trabajadores también, el llamado es que se aboquen primero, como línea primera, a las empresas, a los jefes, para hacer ver, e incluso a veces pensamos nosotros que nos toca más de aguinaldo y pueda que al hacer el cálculo lo hemos hecho mal, ¿verdad? Sí. Eso es válido. Y fíjate, Eva, también que aquí es importante hacer ver algo a todos los que nos están viendo, es el hecho de que el aguinaldo está exento del impuesto sobre la renta, de acuerdo al decreto que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa. Sí. Y hasta $1,100 está exento del impuesto sobre la renta. Superior a los $1,100 solo se aplica a lo excedente de $1,100 el pago del impuesto sobre la renta. De lo contrario, está exento hasta esa cantidad, que viene prácticamente esta medida a ayudar el bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sí, estaba hasta 2 salarios mínimos y ahora este es el tercero, ¿no? Ya que se pasa a los $1,000. Sí, fíjate que antes, año con año, se esperaba por lo menos nosotros en el despacho estábamos siempre esperando
salió el decreto para ver si iba a haber el decreto de hacer la excepción del pago del impuesto sobre la renta. Pero después lo dejaron de manera permanente hasta 2 salarios mínimos. Y este año que ha pasado de manera transitoria los $1,100. Excelente. Ahora, ya que estamos hablando de soluciones que podríamos tener, como sabemos, el Ministerio de Trabajo lanzó un plan de inspección de fin de tu aguinaldo, donde han desplegado a muchos trabajadores para precisamente garantizar esto del aguinaldo. ¿Qué le parece a usted este tipo de iniciativas? La gente, ¿cómo puede acudir a ellos en caso de que tenga dudas de las que estamos hablando? Fíjate que el rol del Ministerio de Trabajo es ese, verificar el cumplimiento de la normativa laboral. Y muy buena iniciativa del Ministro de Trabajo, el hacer una campaña sobre Defiende tu Aguinaldo, una campaña informativa, porque eso es clave. Nosotros siempre le apostamos a que una empresa informada, un trabajador informado, es más fácil poder dar las directrices necesarias. Entonces, una campaña informativa y verificadora a la vez, que va a llegar a todas las empresas a verificar el pago del aguinaldo. ¿Qué es lo que está pasando? La campaña ya fue lanzada, pero la obligatoriedad del pago del aguinaldo es hasta el día 20. Ellos pueden estar empezando a verificar porque hay empresas que pagan el aguinaldo el día de ayer, el día 15. Incluso hay empresas que como política, que vuelvo a lo mismo, algo muy interno, pagan el aguinaldo el día 1 de diciembre. Y es válido también. Mejor. Ajá, mejor, sí. Pero hay empresas que el día de ayer, bueno, si tú te fijas, hasta el tráfico colapsó, porque a todo mundo le habían pagado, casi a todo mundo, ¿verdad? Habían pagado salario y ahí habían pagado el concepto de aguinaldo. Entonces ya puede verificar el ministerio en esas empresas. Si no lo ha pagado, las empresas tienen hasta el día 20 para poderlo pagar. Si no lo pagan al día 20, ya a partir del día 21, el Ministerio de Trabajo puede puntualizar el incumplimiento de la normativa laboral por no haber pagado el aguinaldo. Esto es multa. Hay un procedimiento de inspección de trabajo, no es automática la multa, porque incluso la Constitución establece el derecho de defensa, pero sí hay un procedimiento, pero le pueden puntualizar, llega una reinspección, si no lo pagó, lo pueden pasar a un trámite sancionatorio y la multa oscila entre los 57, va desde 1 centavo hasta $57.14 por cada infracción. Si tenés 100 trabajadores, te lo multiplican por el número de trabajadores. Y, perdón, no queda exento del pago del aguinaldo. O sea, debe siempre de pagar el aguinaldo. Ya, Ahora, una pregunta, puede ser curiosa, pero algunas personas también nos decían por redes sociales, ¿qué pasa cuando alguna empresa te propone pagarte el aguinaldo con especies, por ejemplo? O sea, aquí tengo ese teléfono que vale mucho más que el aguinaldo que ibas a tener. ¿Es válido? ¿Es legal? ¿Qué se tiene que hacer ahí? No es válido. El aguinaldo debe ser pagado con moneda de curso legal. Incluso lo que es el salario, así dice la ley, y hay una protección que no puede ser pagado en especies. Entonces, el aguinaldo igual no puede ser pagado en especies, no puede haber, incluso hasta la indemnización debe ser pagada con moneda de curso legal. No puede venir alguien y decir, hoy no tengo, llévate ese celular, llévate esa computadora. No se puede. Es ilegal. Tiene que ser en efectivo, ¿verdad? O en Bitcoin. Depósito. Fíjate que esa es buena pregunta también, Eva. El Bitcoin. Si del texto de la ley, ¿verdad? De la ley Bitcoin, se establece que es una moneda de curso legal. Sí. Entonces, pudiese ser también pagado con bitcoins el aguinaldo y estas prestaciones laborales. Recomendaciones que usted pueda darle a las personas que todavía tienen alguna duda, a dónde tienen que acudir, a dónde tienen que llamar, qué pueden hacer, o tienen alguna específica. Por ejemplo, hay gente que dice, yo tuve que renunciar de emergencia, por ejemplo, me tuve que ir del país y renuncié entre el 12 y el 20 y no habían dado el aguinaldo. Lo que pasa es que si tú renuncias, renuncias a todo. Renuncias a eso. Renuncias a todo. Si tú te apegas a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria y seguís los pasos del preaviso y todo lo que dice la ley, ahí sí te nace el derecho al aguinaldo proporcional. Ahí sí te nace el derecho. Ahora bien, la ley establece que si al día 12 los trabajadores están laborando a la empresa, les nace también el derecho al aguinaldo. Por lo cual, si tú renuncias el día 19 y el aguinaldo lo dieron el 20, tendrías derecho a que te dieran también tu aguinaldo. Es válido. Perfecto. Ahora, hablemos de la indemnización, que también es como bien importante. Y digamos, hay empresas que la dan la indemnización cada año.
hablamos de estos derechos laborales, de la garantía, por ejemplo, el siguiente año, si voy a seguir trabajando o no, en estos casos. Sí, fíjate que hay empresas que como por política indemnizan año con año. La ley establece que la indemnización es producto del despido injustificado. ¿Qué significa esto? Que cuando a ti te despiden, porque tú no diste motivos, te nace el derecho a que te indemnicen. Si la empresa no lo tiene a bien porque ella considera que si diste faltas, los trabajadores se van a un proceso y allá se prueba. Pero hay empresas que como por política no están obligadas, ninguna empresa está obligada a pagar lo que corresponde de una indemnización anual. No estamos obligadas. Pero como por política lo tienen y empiezan todos los diciembres a liquidar a su personal. Para efecto de que el pasivo laboral esté alto. Son políticas internas. Es muy válido, ¿no? Es muy válido y es un beneficio para el trabajador porque a ti te dan una cantidad de dinero en concepto de indemnización. Es responsabilidad de cada uno. Así es. Pero fíjate que la empresa debe siempre documentar esa práctica. Lo que llamamos los abogados son finiquito laboral, que esté bien redactado. Habemos más de 35,000 abogados, ¿verdad? Laboralistas somos contados en el país. Un abogado laboralista es el que tiene que documentar la terminación. Y en enero, si volvés a contratar al personal, volver a hacer un contrato de trabajo. Finiquitas, terminás y contratás. Perfecto. ¿Verdad? Doctora, vamos a una pausa comercial. Volvemos en unos minutos a seguir hablando sobre esto y también presupuesto, que es tan importante para las familias. Volvemos en unos minutos. Bueno, sigamos platicando. Estamos con la doctora Carolina Morán y ya nos estaba explicando acerca de cómo podemos calcular el aguinaldo y algunas dudas que pueden surgir. Ahora, en esta época también es muy importante hacer presupuesto, doctora, y con más dinero que otros meses, algunos nos volvemos un poco locos comprando de más. ¿Cuál es la importancia de hacer un presupuesto y hacerlo bien? Sí, fíjate que el tema económico para estos días, ¿verdad? Incluso hasta los que andan ahí viendo a quién le quitan el dinero, andan queriendo buscar porque todos tenemos un poquito de dinero más extra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú recibís, hay empresas como hablábamos que te pagan el aguinaldo, hay empresas que se van de vacaciones anuales y cuando se va de vacación anual colectiva, pagan la vacación anual. Y hay empresas que también te liquidan anualmente. Entonces hay trabajadores, no es la población en general, pero hay grupos de trabajadores que reciben todas estas prestaciones y otros que reciben solo el aguinaldo. Pero imagínate el salario de 15 días en concepto de aguinaldo que tú recibís, no digamos si tenés una antigüedad de 10 años o más, recibís el salario de 21 días, casi el doble, ¿verdad?, de lo que tú ganarías en un mes, casi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos estas cantidades de dinero, hay que fomentar el ahorro, como decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? En diciembre todo lo vemos como fiesta. Entonces venimos nosotros y ya gastamos, que compremos la gallina, que compremos... las cenas navideñas con todo el mundo. Que como decían por ahí, todos los días son viernes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida que a partir del 1 de enero vuelven las obligaciones, viene la matrícula de colegios para los que tienen en el sistema normal, vienen universidades para los que tenemos hijos en la universidad, vienen otros gastos. El presupuesto familiar siempre está. No puedes obviar un presupuesto familiar. Y incluso también cuando hablamos de normas laborales, hay un balance que debe de existir. Debe de haber un balance entre el tema familiar y el profesional o laboral. Incluso hay un convenio de la OIT que regula el balance entre la vida familiar y laboral. Y te habla sobre ciertas prácticas que se deben implementar. El ahorrar, el poder prever es clave para todos. Sabemos, venimos de una pandemia en la que estamos en una situación que nos hemos visto afectados, algunos con horas de trabajo recortadas. Cuando te recortan las horas de trabajo, claro, tú ya no estás full time, sino a medio tiempo. Entonces, como estás a medio tiempo, ganas menos. Y la ley lo permite porque hay una regulación para cuando se hace una reducción de jornada laboral. O en la familia más de alguno fue afectado y se quedó sin empleo. Entonces, nos venimos levantando todos poco a poco. Entonces, pensemos en ver de qué manera hacemos un presupuesto familiar para efecto de prever a futuro lo que nos viene de gasto en enero. Y algo curioso,
que salió recientemente en las redes sociales y que se ha hecho viral, sobre una pareja que desde que eran novios empezaron a ahorrar para poder ir comprándose sus cosas y formar su familia, se casan y siguen ahorrando para ir saliendo adelante. La cultura del ahorro es clave. Sí. Entonces todo trabajador y trabajadora tendría que ir viendo de qué manera ahorrar, independientemente de lo que ganemos, ¿verdad? Sí, ok. Hay unas personas más ordenadas que otras. Para algunos puede ser algo muy fácil y para otros quizás nunca lo han hecho y no están acostumbrados. ¿Cómo se puede comenzar a tener este buen hábito del ahorro y hacer un presupuesto? Sí, fíjate que si tú ves, la mayoría de la población, bueno, una gran parte de la población son madres solteras. Sí. Entonces, como madres solteras, a veces les toca la carga doble, ¿verdad? Sin ayuda, no hay una cuota alimenticia, no hay una ayuda a veces del papá de los hijos. Entonces, normalmente a veces no hay aspectos como poder ver de qué manera se ahorra, pero siempre se puede. Okay. A mí me decía, en un momento difícil que pasé, me decía un amigo, hace un presupuesto. Y yo, si es que no me alcanza ni para hacer el presupuesto, le decía yo. Entonces, porque nos suele pasar en algún momento de la vida, sí. Pero hay que ir viendo de qué manera priorizar gastos, sí. Después de priorizar gastos, ver de qué manera vamos dejando, aunque sea un poquito, para ir después haciendo un colchoncito, como decimos, o como decían los abuelos, ¿verdad? Hacer tu colchoncito, hacer tu huaca, decían, ¿verdad? Sí. Que guardes el dinero para ir viendo de qué manera salimos adelante. Y algo clave, ¿verdad? Cuando tú te estás manejando tu presupuesto es la educación. A mí mi papá me enseñó que en tema de educación y salud, ahí no hay que ser, como decimos, tacaños, ¿verdad? Pero sí hay que ahorrar para poder tener un mejor futuro, todos incluso. No, el gasto es inversión. Es una inversión, así es. Es una inversión el poderle dar educación a nuestros hijos, el poderle dar todos los medios necesarios para que salgan adelante. Y yo lo digo también, y las mujeres que nos están viendo, la clave para que la mujer logre el 50-50 que dicen las Naciones Unidas en el tema de igualdad, es que estudiemos, que nos preparemos. Sí. Esa es la clave. Y la cultura del ahorro también para poder pagarnos nuestros estudios y como mujeres salir adelante. Excelente. En esto de los presupuestos, como usted dice, hay gente que dice, no, si no me alcanza o quedo justo, no puedo hacerlo. Sí se puede. Y muchos expertos también lo dicen como, vaya, pero ¿en qué está gastando? Hay un gasto ahí que probablemente puedes evitarlo. Hay gastos que obviamente no, la educación, la salud, pero hay cosas que uno sí se puede ir quitando. Por ejemplo, algo que compras todos los días, una gaseosa que compras todos los días, ahí quítate la gaseosa todos los días, toma agua y ahí hay un poquito para poder llevarlo al ahorro, ¿no? Fíjate que algo que todos gastamos y que se nos ha hecho una cultura o una costumbre, no sé cómo le pudiésemos llamar, es el tema de las llamadas telefónicas. Si tú te fijas, tú vas a comprar un mango y él está en las redes sociales o llamando. Todos tenemos celular. Sí. ¿Y cuánto es el presupuesto que asignamos para eso? Nosotros teníamos una persona que nos colaboraba y ella asignaba del presupuesto casi que más de la mitad de lo que ganaba. Porque tenía el último celular, tenía la última tecnología. La tecnología, a veces sí es importante cuando tú te dedicas a una labor X y que tenés que estar de la mano con la tecnología. Claro. Pero también a veces veamos si es necesario, si es inversión o no es necesario. Es parte de tener una cultura y de poder ir ordenándonos en nuestros gastos, ¿verdad, sí, Eva? Doctora, ¿cuáles son esos errores más comunes que solemos hacer a la hora de querer hacer presupuesto o querer ahorrar? Mira, para esta época el error más común es que me dieron el aguinaldo y me voy de shopping. Sí. Es el error más común. Estreno. La emoción que nos da el tener una cantidad extra de dinero, eso es el primer error que cometemos. Algunas mujeres, ¿verdad? Me exceptúo porque no soy mucho de ir a centros comerciales, pero también me gusta comprar. Pero algunas mujeres son de zapatos, otras de carteras, los hombres también. Los hombres dicen, yo no gasto. Pero se compran un par de zapatos de tanta cantidad de dinero, con lo que las mujeres a veces nos podemos comprar 4 pares, ¿verdad? Sí. Porque también, entonces todos a veces cometemos ese error, la emoción nos domina, entonces recibimos el aguinaldo, recibimos la cantidad de dinero que nos dan a veces adicionales como la vacación anual y no preveemos. Ese es el error más común, la emoción, dejarnos ir por la emoción, dejarnos ir por el tema de que necesitamos y creemos. Y creamos, no solo creemos, creamos una necesidad de algo que a veces no lo es. Sí.
Y Sí, sí, sí. después de repente decimos, ay, no. En enero, bueno, hablamos ayer con un amigo que el tráfico está insoportable por la temporada, por las compras, por todo, ¿verdad? Pero la otra semana, perdón, después del 24, Ok. que ya la gente compró el estreno, compró todo, que se queda sin dinero, ya todo empieza a estar más tranquilo, me decía mi amigo. Y esa es emoción que nosotros tenemos que ver de qué manera preveemos, de qué manera ahorramos, de qué manera nos organizamos para no cometer errores y después estarnos lamentando que no tenemos para terminar el mes de enero, ¿verdad? Exacto. Como todo el mundo dice, el mes de enero es el mes pobre, ¿verdad? Sí, es verdad. O sea, no tomar decisiones con la emoción, sino ser realistas. Y para eso es que insistimos en esta importancia de hacer el presupuesto, de anotarlo. Porque no es lo mismo, por aquí no, anotarlo. Y ahí hacer las restas y ahí hacer lo que sea necesario. Algunos recomiendan que el 10% es lo que se debería ahorrar. ¿Está de acuerdo? Sí, es válido. Fíjate que siempre lo que tú decías, hacer una tablita, ¿verdad? O una nota, ¿verdad? Un cuadernito, donde sabemos de qué tenemos que dejar presupuesto para la comida, la vivienda, lo básico, ¿verdad? Y de ahí por lo menos asignar un 10%, por lo menos, para que así poder ir teniendo. Fíjate que este caso que te comentaba, ellos en cartones de huevos, solos, ponían las monedas y hacían los puñitos de monedas. Entonces, como una práctica, iban poniendo encima el otro cartón. Okay. Hay personas que hacen los grupitos de billetes, digamos, por ejemplo, de 50 y los engrapan y los van guardando. De 20, lo van guardando. Bien. Hay que doblarlo. Mira, hay que doblar el billete, meterlo debajo del colchón y pensar que no lo tenemos, ¿verdad? Que se nos olvide. Muy bien. Ahora, algunos recomiendan esto de dividirlo entre el 70% para las cosas básicas, la alimentación, la salud, la educación, y el otro 30% para entretenimiento, ahorro y pago de deudas, que también es muy importante, ¿no? Se nos olvidan las deudas en esas temporadas. Sí, eso es clave, porque fíjate que después tenemos inconvenientes, después tenemos ya procesos judiciales en los cuales nos pueden hasta embargar el salario por no cumplirlo, o las propiedades, dependiendo de nuestra vivienda, que eso es primordial, no descuidarlo, y el tema de los presupuestos deben de cubrir también esa parte de la deuda. La parte de deuda, si tú adquiriste la deuda, tenés que tratar de que esa deuda no te vaya a ahogar, que esa deuda no vaya a ser más que lo que tú devengas o que sea que no lo puedas pagar. Por ejemplo, a veces el adquirir bienes, por ejemplo, tú haces un crédito sobre tu bien. Esas son inversiones que a veces no son a largo plazo muy buenas. Entonces es clave el poder llevar ordenadamente y pagar deudas, pagar, como tú decías, primero lo esencial, educación, presupuesto de alimentación, de vivienda, pagar deudas, después ver de qué manera poder ahorrar, aunque sea un 10%. Ok. ¿Qué personas se podrían considerar en quiebra en estos casos? Digamos que no pagaron su deuda y no alcanzan a pagar eso. Fíjate que la cultura a veces te arroja a que tú vas tapando un hoyo con abriendo otro, ¿verdad? Y que son prácticas que de aquí saqué y con esto pago lo otro y vamos cuando de repente sentimos que ya no podemos con la deuda y nos agobia. Entonces, en esos momentos es cuando tenemos que ver de qué manera frenamos, de qué manera nos limitamos lo más que podamos para poder ordenar nuestros presupuestos. Esa es la clave. Limitarnos. Limitarnos, sí. Vamos a una pausa comercial, doctora. Vamos a volver con este tema y otros que también tenemos pendientes para usted. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en esta noche. Estamos hablando de temas importantes, aguinaldo, derechos laborales, ya hablamos de presupuesto con la doctora Carolina. Y ahora queremos hablar también sobre los derechos laborales, que es un tema muy importante, que tenemos que informarnos acerca de eso y cada quien tiene que conocer sus derechos, doctora. Sí, fíjate, Eva, que la pandemia ha empujado a que las empresas cambien y den un giro enorme, ¿verdad?, de 180 grados. Resulta que una de las características que tiene el derecho laboral es que se mantiene en constante evolución, constante cambio. Tú puedes ir a comprarte un celular, el último celular, cuando salís de la tienda, tú decís, yo llevo el número 13, 15, dependiendo, pero cuando tú lo encendes ya está saliendo otro teléfono. Así es el derecho laboral, cambiante. Así como la tecnología avanza,
también el derecho laboral. Y la pandemia hizo que avanzara a pasos agigantados. Okay. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con los derechos laborales? Los derechos laborales, las relaciones de trabajo están cambiando. Tú antes teníamos en el país, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Tú tenías en el país, oías del teletrabajo, pero no estaba regulado. Ajá. La pandemia arrojó a que corriéramos a poder regular el teletrabajo. Y es así que el año pasado, a partir de junio, entró en vigencia la ley de teletrabajo. ¿En qué consiste? Y esta consiste en que tú puedes, te da varias modalidades la ley, pero tú puedes realizar tu trabajo, por ejemplo, desde casa. A ti te da la empresa todas las facilidades para poder desarrollar el trabajo desde casa y poderlo llevar a cabo con una plataforma, un software en el que te controlan el tiempo de trabajo. Ah, miren. Entonces, ¿qué significa eso también? Así como el derecho del trabajo ha evolucionado, las empresas van evolucionando, porque si tu empresa no evoluciona, también se queda en el mercado. Todo va rápido. También los tribunales de lo laboral deben de evolucionar. Okay. La justicia laboral debe evolucionar. La inspección de trabajo, el ministerio de trabajo, todos deben de ir avanzando con estos cambios que se van dando. Porque de qué manera tú vas a llevar a un proceso judicial, por ejemplo, el que tú estabas como teletrabajo y yo como empresa quiero probar que tú estás como teleoperador y llevo una grabación de los sistemas que se hacen de la computadora y la grabación no es prueba en un proceso. ¿Cómo? Entonces, de hecho, actualmente no es prueba. Sí, siempre hay un debate de criterios. Entonces, que se debe de poner, incluso aquí en el país, en San Salvador, para no ir muy lejos, tenemos 5 juzgados de lo laboral. Cuando tú vas al juzgado, tú tenés las puertas seguidas de los 5 juzgados y cada uno con criterio diferente. En uno los plazos son hábiles, en el otro son calendario, por darte un ejemplo. Entonces, ese tema de que el tribunal, que la Corte modernice, la Corte se está modernizando, constantemente están trabajando en modernización, pero debe también de modernizarse la forma de poder llevar a cabo la justicia laboral. Así como el mundo del trabajo está evolucionando, todos debemos de evolucionar en la forma como vemos las relaciones de trabajo, cómo probar en realidad una relación laboral. Y también, ¿qué está pasando? Está pasando que hay empresas que están en Australia, por decirte, y te contratan a ti que estás en El Salvador. Y tú solo te conectas a una plataforma en la que tú haces tu trabajo, dependiendo de lo que te encomiendan, hay subordinación, como decíamos al inicio de este programa, un elemento importante es la subordinación. Hay subordinación, pero no hay una empresa domiciliada en el país. O sea, no tiene su sede, no está registrada, porque a ti te pagan vía transferencia bancaria. O sea, que en el caso de que vulneren algunos de mis derechos laborales, yo no podría denunciarlos. Así es. Ok. Y realmente eso está pasando mucho. O sea, muchas personas están trabajando con personas en otros países que simplemente cada mes te voy a dar tu transferencia. ¿Y qué pasa si no me la dan? Sí. ¿Qué pasa si no te he firmado un contrato o simplemente solo te mandé mis datos? Algunos, incluso he conocido casos que ni siquiera han mandado su currículum. Es decir, necesito, en el caso de los influencers, podría decirlo así, tantas publicaciones, te doy tanto. Pero en el caso que se vulnere esto, digamos, actualmente no hay una regla, pero ¿qué debería hacer esta gente? Fíjate que como tanto que está evolucionando el mundo del trabajo, que estas prácticas a la hora de poder demandar o querer ejercer un derecho laboral está limitado porque no puedes demandar si la empresa está en Australia. ¿Verdad? Por decirte, sería irse a un tribunal de aquí para que se entablara allá, o sea, por hoy no es viable, pero ¿qué es lo que puede pasar? También estamos en un mundo de la información, estamos en la era de las redes sociales, en la que tu empresa, y yo siempre lo digo en mis capacitaciones, se lo digo a mis clientes, algo sagrado es la imagen de la empresa. Sí. Entonces, el que te expongan en una red social se vuelve delicado, porque entonces tus clientes, que vamos a la cadena de producción, a la cadena que se genera también, tus clientes ven que tú sos una empresa que sos incumplidora de las normas laborales. Son los estándares laborales que se miden hoy en día. Que como decía usted, antes esto
Que alguien lo publique en redes no importaba, ahora Sí. sí importa y mucho. Así es. Entonces, el que existan quejas en contra de tu empresa porque vulnera, eso también hay una afectación. Esté donde está la empresa. Si es una transnacional, no digamos, ¿verdad? Bueno, normalmente las transnacionales son las que están operando de esta forma. Entonces, siempre hay una cadena y hay algo que cuidar para las empresas y es el no vulnerar este tipo de derechos. Nosotros, por ejemplo, hacemos lo que son auditorías laborales o diagnósticos laborales. Incluso tenemos una firma con unos amigos a través de Iberoamérica en la que se hacen esta verificación de estándares laborales y donde va amarrado el derecho laboral con los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es clave. Entonces, ver de qué manera cumplimos con los derechos laborales. Excelente. Hablemos también de los derechos laborales para mujeres, madres solteras específicamente, que lo hablamos fuera de cámaras. Es un sector que es vulnerable en muchos sentidos. ¿Cómo empoderarlas? ¿Cómo hacer que se cumplan esos derechos y recomendaciones para ellas, usted como experta? Sí, fíjate que la mayoría de la población, ¿verdad? Incluso cuando tú ves las estadísticas, las mujeres tenemos somos más a nivel de muchos países. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres trabajadoras? Tienen derechos, el derecho a la maternidad, el derecho al descanso pre y postnatal, que son 4 meses después de cuando tú tienes a tu hijo, la estabilidad laboral en ese lapso de tiempo y cuando termina mi descanso postnatal, o sea, ya terminé mis 4 meses, me presento a trabajar, sigue la estabilidad laboral 6 meses más. Todos esos derechos tenemos que cuidarlos. En las empresas no se puede exigir la prueba de embarazo, no podemos tampoco ni como requisito de ingreso, ni tampoco en el marco de la relación laboral. Además, debe haber un respeto a la mujer trabajadora. La mujer trabajadora, además de todo esto, hay leyes que la protegen especiales, como la ley de un ambiente libre de violencia contra la mujer. Lo que vamos, un riesgo psicosocial, acoso laboral, violencia contra la mujer, son prácticas que no pueden darse en ninguna empresa, en ningún ambiente. Entonces, hay que cuidar a la mujer trabajadora. También viene un tema que, no obstante, a la mayoría de mujeres, madres solteras del país, les va a beneficiar, pero también es para los hombres, para los trabajadores, y es la ley de salacunas. Hoy por hoy, estamos monitoreando, y lo hablábamos fuera de cámaras con ustedes, el hecho de que si la Asamblea Legislativa ha prorrogado la entrada en vigencia de la ley de salacunas. Hoy por hoy no se ha prorrogado, por lo cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Ya un par de semanas entra en vigencia. ¿Qué pasa con la ley de salacunas? Como nueva ley que es, debe de cuidarse también en la empresa, tener una política específica sobre la ley de salacuna y su implementación. Está la normativa, pero ¿cómo la vas a implementar? Hay que elaborar una política específica para evitar cualquier situación y los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho a que sus hijos desde los 4 meses hasta los 3 años puedan estar en esta salacuna que va a ser a cargo del patrono y hay ciertas modalidades que la misma ley contempla. Bien, como decimos, viene un año nuevo, vienen proyectos nuevos, vienen normativas nuevas, viene la ley de inclusión para las personas con discapacidad que entra en plena vigencia en su totalidad, la ley a partir de enero. Estamos hablando de la ley de bicicletas también, que pareciera que es una ley sencilla, pero también tiene obligaciones para la empresa en materia laboral, incentivos para los trabajadores que usan bicicleta, que algo que cualquiera diría, ¿y eso dónde está? Está aprobada por nuestra Asamblea Legislativa. Mira qué información tan importante para las empresas, porque buenas noticias para los empleados, pero los empleadores ya tienen que ir viendo cómo es otro presupuesto ya para poder acoplarse a estas nuevas leyes. Así es, se vuelve una obligatoriedad para la empresa, nuevas obligaciones que se deben de regular, que están reguladas y que se deben de desarrollar en políticas en la empresa. Y también, ¿verdad? Creo que estamos ya casi contra el tiempo, ¿verdad? Sí, casi. Un llamado a todas las empresas a que veamos los estándares laborales y cuidemos siempre nuestra marca, nuestra firma, nuestro nombre, porque es lo que impacta y es lo que tiene poder, por decir así, ¿verdad? Y que la debemos de cuidar. Y la parte laboral es un corazón. El corazón de la empresa son varios.
pero uno de estos corazones fuertes es los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el área de gestión humana, el área de recursos humanos es clave para las empresas. Un ganar, ganar, ¿no? Así es. Doctora Carolina, gracias por acompañarnos esta noche. Un tema muy interesante, esperamos que le haya ayudado mucho. Hasta aquí llegamos con Debate. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el día lunes, si Dios lo permite. Buenas noches.